La ciudad yacía en ruinas, su otrora orgulloso horizonte reducido a siluetas dentadas contra un atardecer rojo sangre. El humo se elevaba y espirales perezosas manchaban el horizonte ya desfigurado. Esparcidos entre los escombros estaban los cuerpos de los defensores de la tierra, soldados humanos que habían luchado valientemente, pero que finalmente sucumbieron al poder abrumador de la coalición galáctica. La victoria resonó desde los campamentos alienígenas, sus tonos guturales de discordante yuxtaposición con el inquietante silencio del campo de batalla. El comandante W de la Armada Galáctica estaba de pie al borde de una plaza destrozada, sus 4 ojos brillantes escaneando la desolación que se extendía debajo. Vestido con una elegante armadura segmentada que pulsaba débilmente con energía bioluminiscente, irradiaba un aire de confianza inexpugnable a su alrededor. Sus oficiales, una variedad de especies con extremidades con garras, piel escamosa y estaturas imponentes, celebraban su triunfo. «Lo hemos hecho», declaró V con voz resonante y triunfante. «La Tierra ha caído. Estos humanos fueron resistentes, pero su desafío ahora es ceniza bajo nuestros pies». Los soldados galácticos vitorearon con sus armas en alto. Tenían motivos para celebrar. La batalla había sido agotadora. Los defensores de la Tierra, a pesar de su inferioridad tecnológica, habían demostrado ser inesperadamente ingeniosos. Los humanos habían colocado trampas en sus propias ciudades, improvisado pulsos electromagnéticos y emboscadas de gorilas que habían cobrado innumerables vidas alienígenas, pero al final la fuerza bruta y la potencia de fuego superior habían prevalecido. Entre los escombros, una figura yacía inmóvil, medio enterrada bajo metal retorcido y hormigón chamuscado. Su cuerpo estaba maltrecho, su equipo táctico desgarrado y cubierto de hollín, pero su pecho subía y bajaba débilmente. El teniente comandante John Hapkeye, un SEAL de la Marina, había sobrevivido donde tantos otros no lo habían hecho. Inconsciente y sin ser notado, la mente de Hawkeye parpadeaba con recuerdos fragmentados de la batalla. Recordaba haber dado órdenes a su equipo mientras los caminantes alienígenas desataban rayos de plasma que abrían caminos de fuego a través de los edificios. Se veía a sí mismo corriendo por los tejados, detonando cargas que enviaban a los MCHS alienígenas al suelo. Recordaba el momento en que su posición se vio comprometida, obligándolo a una desesperada última resistencia que terminó en una explosión. Los alienígenas lo dieron por muerto. Fue un error fácil de cometer. Los humanos eran frágiles según los estándares galácticos, pero el entrenamiento de Hawkeye le había enseñado a resistir, a adaptarse y, sobre todo, a sobrevivir. Los comandantes galácticos, sin embargo, desconocían la tormenta que se gestaba dentro de su aparente victoria. Marcharon a través de las ruinas, su triunfo ciego al espíritu humano que se negaba a extinguirse. Sus soldados desmantelaron las redes de resistencia humana, sus analistas examinaron las comunicaciones fragmentadas de la Tierra y sus estrategas elaboraron planes para someterlos. La guerra había terminado, pero la guerra, como Hapkeye les recordaría, nunca termina hasta que se dispara el último tiro. Horas después, cuando el crepúsculo dio paso a una noche sin estrellas, Hapkeye se movió. Un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras se incorporaba. Su visión se nublaba, su auricular crepitaba débilmente, captando señales fragmentadas de los restos del ejército de la Tierra. Las voces eran débiles, pero llevaban una chispa de esperanza. Esto es Bravo 6, supervivientes reagrupándose. Cornate 71 bajas, muchas, pero la lucha persiste. Hawkeye apretó la mandíbula, el dolor lo anclaba a la tierra. Revisó su equipo. Unos cuantos restos. Revistas, un cuchillo de combate maltrecho y una sola carga explosiva restante. No mucho, pero tendría que bastar. Se deslizó entre las sombras, moviéndose con la precisión y el silencio nacidos de incontables misiones. Cada paso lo acercaba a la Inca alienígena, donde sus celebraciones continuaban sin cesar. Las fuerzas galácticas habían cometido su fatal error. Habían subestimado a la humanidad. Al amanecer, la plaza estaba inquietantemente silenciosa de nuevo. Los soldados galácticos se habían marchado, dejando solo patrullas dispersas y centinelas automatizados. Desde su punto de observación oculto, Hapkeye estudió sus defensas. Su mente corría, uniendo fragmentos de tecnología alienígena y resistencia humana en un plan que podría inclinar la balanza. La guerra estaba lejos de terminar, y mientras Hapkeye desaparecía en el laberinto de escombros y sombras, un pensamiento lo ancló. Regla número 1. Nunca subestimes a tu enemigo. Era una lección que las fuerzas galácticas estaban a punto de aprender por las malas. John Hapkeye Caín se movía a través del laberinto de escombros con precisión calculada.
Cada paso suyo era una clase magistral de sigilo. Las ruinas del centro de Chicago se habían convertido en su coto de caza, un sombrío testimonio de la humanidad. Desafío. Cada columna rota y edificio carbonizado lo decía todo. Una historia de sacrificio, una historia que alimentaba su determinación. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su mente era aguda, afilada por años de entrenamiento seal y una resolución inquebrantable. Se agachó en las sombras de un paso elevado en ruinas, sus ojos escaneaban las patrullas alienígenas que se encontraban debajo. Los soldados galácticos se movían con la arrogancia de conquistadores, su armadura bioluminiscente brillaba débilmente en la penumbra. Portaban elegantes rifles de plasma, su formación dispersa, sus movimientos descuidados para ellos. La tierra ya era una tumba, pero para Hapkeye era un campo de batalla. Su respiración se ralentizó mientras evaluaba la situación. 2 patrullas de soldados cada una. Su ruta los llevaba peligrosamente cerca de una tubería de drenaje Fischer. Sonrió sombríamente. No era mucho, pero era suficiente. Desenvainó su maltrecho cuchillo de combate. Se deslizó entre las sombras como un fantasma. Momentos después, un sordo golpe metálico resonó entre las ruinas. El soldado alienígena más cercano se detuvo, su cabeza alargada se inclinó mientras escaneaba el área. Demasiado tarde, Hapkeye se lanzó desde la oscuridad. Su cuchillo cortó limpiamente la garganta del alienígena. Antes de que los demás pudieran reaccionar, desapareció. De vuelta a las sombras, dejando confusión y miedo a su paso, los soldados galácticos ladraban órdenes en su lengua gutural. Sus rifles barrían la zona, no estaban acostumbrados a este tipo de guerra, sutil, despiadada y paciente. Hapkeye los eliminó uno por uno, explotando cada uno de sus errores. Para cuando cayó el último soldado, la patrulla no era más que una colección de formas sin vida esparcidas entre los escombros. Recuperó lo que pudo de los cuerpos, células de energía, un traductor rudimentario y un fragmento de blindaje alienígena que podría servir como armadura improvisada. No era mucho, pero Hapkeye había aprendido a arreglárselas con lo que tenía. El traductor cobró vida con un crujido, escupiendo fragmentos de diálogo alienígena. Hapkeye ajustó su configuración, captando fragmentos de sus comunicaciones. Resistencia humana reagrupándose en los sectores S y 9, mantengan el control del perímetro, se esperan refuerzos. La mandíbula de Hapkeye se tensó. Los alienígenas se preparaban para operaciones de limpieza, pero su exceso de confianza lo cegó ante las grietas en su propia armadura. Sus fuerzas estaban dispersas, su dependencia de los sistemas automatizados los hacía vulnerables al sabotaje. Se adentró más. En la ciudad, su mente acelerada. La guerra de guerrillas era una especialidad de los SEAL, pero esta lucha no se trataba solo de supervivencia, sino de cambiar el rumbo. Por muy escasas que fueran las probabilidades, necesitaba inteligencia, una forma de explotar las debilidades de los alienígenas. Horas después, al amparo de la noche, se acercó a un puesto de avanzada galáctico. La estructura se alzaba de las ruinas como un obispo dentado, su superficie pulsaba con una tenue energía de otro mundo. Torretas automatizadas escaneaban el perímetro y drones patrullando zumbaban en el aire. Hapkeye estudió el puesto de avanzada desde la distancia, observando sus defensas y puntos de entrada. Su entrenamiento SEAL se activó, dividiendo el desafío en pasos manejables. No era imposible, nada lo era jamás. Usando un trozo de placa alienígena recuperado para enmascarar su firma térmica, se arrastró hacia la base. Pasó las torretas con una lentitud agonizante. Cada paso era deliberado y silencioso. Su corazón latía con fuerza mientras desactivaba un dron centinela con un golpe de precisión a su núcleo de energía. Dentro del puesto de avanzada, el aire era más frío, zumbando con energía alienígena. Hapkeye se deslizó en una sala de almacenamiento donde filas de consolas translúcidas brillaban suavemente. La escritura alienígena era IND descifrable, pero la interfaz era intuitiva. Conectó el traductor robado y comenzó a examinar los datos. Lo que encontró le produjo un escalofrío. Las fuerzas galácticas no solo estaban ocupando la Tierra, la estaban terraformando. Máquinas enormes estaban preparando la atmósfera, convirtiéndola en una mezcla nociva de gases adecuada para la biología alienígena. La humanidad no solo estaba siendo conquistada, estaba siendo borrada. Hapkeye apretó los puños. Esto ya no era una guerra, era la extinción.
Descargó todo lo que pudo grabando los datos en un disco de la Tierra recuperado mientras el del puesto avanzado sus pensamientos cristalizaron en un plan. No podía detener a los alienígenas solo, pero podía ralentizarlos, interrumpir sus operaciones y reunir los restos de la resistencia de la Tierra. Por primera vez en semanas se permitió un destello de esperanza. Las fuerzas galácticas habían cometido un error fatal, habían subestimado la resistencia de un sello para cuando el puesto avanzado estalló en una explosión de fuego. Hapkeye ya se había ido, su silueta desvaneciéndose en la noche. La guerra no había terminado ni mucho menos, y mientras Hapkeye desaparecía entre las ruinas llevaba consigo un solo pensamiento: olvidaste la regla número 1. El plan era la locura, pero la locura era todo lo que le quedaba a la humanidad. John Hapkeye Cain se agazapaba en la tenue luz de una estación de metro abandonada. Su improvisado centro de mando estaba oculto bajo capas de escombros y señales falsas diseñadas para confundir a los escáneres alienígenas. A su alrededor, un grupo heterogéneo de supervivientes, antiguos soldados, ingenieros y civiles endurecidos por la pérdida, lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Sus números eran lamentables comparados con las fuerzas galácticas, pero su determinación ardía más que nunca. Hapkeye trazó con un dedo el mapa holográfico proyectado en la pared agrietada. Su voz era tranquila y precisa: esto no se trata de fuerza bruta. No podemos superarlos en armamento, pero podemos superarlos en inteligencia. Sus líneas de suministro son vulnerables. Su estructura de mando está centralizada y su equipo de terraformación es su talón de Aquiles. Los golpeamos donde más les duele, interrumpimos sus operaciones y los hacemos sangrar. Un ingeniero delgado llamado Carter se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el brillo azul del mapa. ¿De verdad crees que podemos destruir sus máquinas de terraformación? Esas cosas están fortificadas. Hapkeye miró con: el acero fortificado no significa invencible. Dependen de sistemas predecibles, sistemas que podemos explotar. El plan se basaba en la precisión. Atacarían instalaciones alienígenas clave en un ataque sincronizado utilizando explosivos improvisados y tecnología alienígena recuperada. Las máquinas de terraformación serían los objetivos principales. Paralizarla sería para la humanidad y obligaría a las fuerzas galácticas a desviar recursos. Mientras el grupo se dispersaba para prepararse, Hapkeye se quedó allí, con la mente acelerada. Había estado en situaciones imposibles antes, pero esta era diferente. Lo que estaba en juego no era solo su equipo, era la supervivencia de toda su especie veloz. El primer ataque llegó al amanecer. Un convoy de transportes de suministros alienígenas serpenteó a través de las afueras de la ciudad, cubiertas de escombros. Sus brillantes contenedores de carga estaban llenos de materiales para las máquinas de terraformación. Hapkeye yacía boca abajo en un tejado derrumbado, con su rifle apuntando al vehículo que iba a su lado. Carter trabajaba febrilmente para sincronizar un dron alienígena robado con su sistema de puntería. «Listo», susurró Carter con la voz tensa por la anticipación. Hapkeye no respondió. Apretó el gatillo y el rifle de plasma disparó, enviando un rayo de energía a través del transporte principal. Estalló en una lluvia de chispas y llamas. Sus sistemas antigravedad fallaron al estrellarse contra el suelo. El resto del convoy se dispersó, pero era demasiado tarde. Explosiones se propagaron por su formación. Provocadas por minas colocadas a lo largo de su ruta, los supervivientes salieron tambaleándose de los restos solo para encontrarse con el equipo de Hapkeye, que descendió sobre ellos con brutal eficiencia. El éxito del ataque al convoy fue una señal en toda la ciudad. Ataques similares se desarrollaron como un reloj. Sabot se infiltró en puestos de avanzada alienígenas colocando cargas que redujeron imponentes estructuras a cráteres humeantes. Hackers como Carter usaron tecnología alienígena robada para sobrecargar las defensas automatizadas, volviendo los propios sistemas alienígenas en su contra. Hapkeye led desde el frente, cada una de sus acciones calculada y deliberada. En un enfrentamiento atrajo a una patrulla alienígena a un callejón estrecho donde trampas cuidadosamente colocadas convirtieron su potencia de fuego superior en una desventaja. En otro, coordinó una audaz emboscada en una estación de terraformación usando drones capturados para interrumpir sus generadores de escudo. Las fuerzas galácticas desprevenidas para este nivel de resistencia coordinada flaquearon. Sus canales de mando zumbaban con órdenes frenéticas e informes contradictorios. Su confianza, antes inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. Pero los alienígenas no estaban del todo desprevenidos. En uno de los sitios de terraformación, el equipo de Hapkeye se topó con una feroz resistencia. Rayos de plasma llovían mientras los caminantes alienígenas, imponentes máquinas de guerra insectoides, marchaban entre los escombros, sus armas abriendo ardientes caminos de destrucción. Atrapados tras un edificio derrumbado, la mente de Hapkeye se aceleró.
Su equipo estaba en desventaja numérica y de armamento. Miró a Carter, quien sostenía un dispositivo EMP portátil. Su rostro estaba pálido de miedo. ¿Esa cosa todavía funciona?, preguntó Hapkeye, señalando el EMP. Carter asintió temblorosamente. Destruirá sus escudos, pero es un ataque de un solo disparo. Eso es todo lo que necesitamos. Hapkeye dio órdenes rápidas, coordinando una distracción mientras el resto del equipo atraía el fuego de los caminantes. Él y Carter corrieron entre los escombros, manteniéndose agachados para evitar ser detectados. Llegaron a un punto estratégico con vista al caminante más grande. A mi señal, dijo Hapkeye con voz firme a pesar del caos. Carter activó el EMP y un pulso de energía se extendió a través del aire cortocircuitando los escudos del Walker. Hapkeye no perdió tiempo apuntando un lanzador alienígena robado y disparando una ruta de alto explosivo. El Walker se tambaleó, sus extremidades doblando mientras colapsaba en una explosión de fuego. Los vítores estallaron sobre los Cals, pero Hapkeye no se detuvo a celebrar reagruparse. Un movimiento ladró: aún no hemos terminado. Para el anochecer la ciudad estaba viva con los ecos de la resistencia. El contraataque de Hapkeye había enviado ondas de choque a través de las fuerzas galácticas, sus planes meticulosamente trazados desmoronándose bajo el ataque implacable, pero él sabía que esto era solo el comienzo. Mientras estaba en la cima de un rascacielos maltrecho, inspeccionando el brillo distante de las instalaciones alienígenas aún en pie, sus pensamientos se volvieron a lo que le esperaba. El enemigo se adaptaría, siempre lo hacía, pero también lo haría. Regla número 1. Hapkeye murmuró para sí mismo con la mirada fija en el horizonte: nunca subestimes a tu enemigo. La guerra estaba lejos de terminar y Hapkeye apenas estaba comenzando. La nave nodriza alienígena se cernía sobre la Tierra como un dios malévolo, su enorme estructura angular ocultando las estrellas irradiaba un zumbido inquietante, un sonido que resonaba profundamente en los huesos de cualquiera que estuviera bajo su sombra. Para las fuerzas galácticas era un símbolo de dominio, para John Hapkeye Caín era un objetivo. Se agachó a la sombra de un transporte destrozado en las afueras de la zona de aterrizaje alienígena. Detrás de él, su equipo esperaba. Un escuadrón improvisado de los últimos combatientes de la humanidad. Cada uno de ellos llevaba las cicatrices del colapso de la Tierra. Extremidades faltantes, ojos atormentados y uniformes andrajosos remendados con placas alienígenas. Sin embargo, su determinación ardía con la misma intensidad que los incendios que aún arrasaban su planeta destrozado. Esto es todo, dijo Hapkeye con voz baja pero autoritaria. Hemos alcanzado sus líneas de suministro, sus puestos avanzados, sus máquinas de terraformación. Ahora les daremos donde más les duele. El plan era audaz. Utilizando los códigos alienígenas robados que Carter había descifrado, se infiltrarían en la nave nodriza, desactivarían sus escudos y sobrecargarían su núcleo. Era una misión sin retorno, y todos lo sabían, pero ninguno se inmutó mientras avanzaban hacia el punto de acceso de la nave nodriza. El aire se volvió más denso, cargado con el zumbido de la tecnología alienígena. Hapkeye abrió el camino. Con su rifle listo, la entrada estaba custodiada por drones centinela, sus elegantes formas flotando con precisión mecánica. Hapkeye levantó el puño, indicando al equipo que se detuviera. Carter dio un paso al frente, con las manos firmes a pesar del sudor que le golpeaba la frente. Conectó un dispositivo de pirateo portátil al dron más cercano, eludiendo sus protocolos. El dron se congeló por un momento y luego giró para encarar a sus contrapartes, desatando una ráfaga de fuego de plasma. Los otros drones contraatacaron, destrozándose entre sí en un fuego cruzado caótico. Buen trabajo, murmuró Hapkeye, indicando al equipo que entrara en la nave nodriza. La atmósfera era fría y estéril, las paredes pulsaban con un brillo orgánico. El equipo se movía en silencio, sus pasos amortiguados por el material alienígena bajo sus pies. Cada esquina que doblaban era una apuesta, cada pasillo una trampa mortal potencial. Su suerte duró hasta que llegaron a la cámara central, un espacio cavernoso dominado por un enorme núcleo de energía suspendido en una red de conductos brillantes. El aire crepitaba con poder, el zumbido del núcleo se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Hapkeye indicó al equipo que se dispersara, cada miembro tomando su posición. Carter comenzó a configurar la secuencia de sobrecarga. Las manos se movían con la velocidad de la práctica, los demás custodiaban las entradas, sus armas apuntando a las sombras, pero los alienígenas esperaban. El primer rayo de plasma vino desde arriba, atravesando el aire y alcanzando a uno de los combatientes. El caos estalló cuando los soldados alienígenas irrumpieron en la cámara, sus movimientos precisos e implacables. Mantengan la línea, rugió Hapkeye disparando al enemigo que avanzaba. La sala se convirtió en una tormenta de luz y sonido,
rayos de plasma rebotando en las paredes mientras humanos y alienígenas chocaban. Hapkeye luchaba como un hombre poseído, cada uno de sus movimientos un testimonio de su entrenamiento y pura fuerza de voluntad. Se agachó detrás de una consola disparando a un enorme alienígena que cargaba con una hoja brillante. El alienígena cayó, pero otro ocupó su lugar. ¿Cuánto tiempo más, Carter?, gritó Hapkeye por encima de la guarida. 30 segundos, gritó Carter de vuelta con la voz tensa. Que sean 20, el comandante alienígena apareció a la vista, imponente sobre el resto. Su armadura bioluminiscente brillaba con amenaza y su voz resonó en los tonos guturales de su idioma. El traductor sujeto al cinturón de Hapkeye luchaba por mantenerse al día, escupiendo fragmentos. Resistencia insignificante de los humanos. El feudal Hapkeye salió de su escondite, sus ojos fijos en el comandante alienígena. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?, dijo con voz firme a pesar del caos a su alrededor. El comandante alienígena ladeó la cabeza como si estuviera divertido. Hapkeye sonrió con una expresión salvaje que no mostraba miedo. Regla número 1. Nunca subestimes a tu enemigo. Con eso, arrojó una granada alienígena robada hacia el núcleo. Detonó en el aire enviando una onda expansiva a través de la cámara. Saltaron chispas cuando el conducto del núcleo se rompió, su campo de energía desestabilizándose. Es hora de AG, vete, gritó Hapkeye, agarrando a Carter por el brazo y arrastrándolo hacia la salida. El equipo siguió su retirada, cubierto por una andanada de fuego. La nave nodriza comenzó a temblar, sus paredes se partieron mientras la energía del núcleo se descontrolaba. Las alarmas sonaron y el zumbido que una vez llenó el aire se convirtió en un rugido ensordecedor. Afuera, el equipo corrió hacia una nave de descenso que los esperaba. El suelo temblaba bajo sus pies. Apenas lograron subir a bordo antes de que la nave nodriza estallara en una explosión cegadora, sus restos lloviendo como meteoritos de fuego. Mientras la nave de descenso ascendía, Hapkeye contempló los restos humeantes del alienígena Colossus. La Tierra seguía destrozada, pero esa noche la humanidad había demostrado su valía. Se giró hacia su equipo. Masturbados, pero vivos, volverán, dijo con voz sombría. Pero la próxima vez lo sabrán mejor. Por primera vez en semanas, se permitió una pequeña sonrisa fugaz. La guerra no había terminado, pero la humanidad había demostrado que no se rendiría fácilmente, ni ahora ni nunca.